Yo tenía preparadas tres partes. Lo primero hablar la ciencia y las evidencias, luego vulnerabilidad de impactos y luego lo que ha salido recientemente en el último reporte del IPCC, un reporte especial sobre 1.5 grados centígrados. Este es el promedio anual de temperatura. Esto es observado, nada más hay que tener eso en cuenta. Esto no son proyecciones. Entonces, difícilmente va a haber alguien que hoy en día nos diga que el cambio climático no existe, porque está siendo observado. Y es un cambio climático que sobre todo se expresa con la elevación de la temperatura promedio de la atmósfera y los océanos, que ha ido en aumento, como nunca en la historia de la humanidad, en un plazo tan corto. Ya tenemos un grado más de calentamiento de lo que teníamos al principio de la revolución industrial, que es el punto en el que se marca el cambio de la humanidad hacia patrones de consumo basados en la quema de combustibles de manera muy acelerada. Esos son los promedios decenales. Pues aquí está claramente la tendencia en las temperaturas promedio aquí por decenios y acá año por año a escala global. Eso correlaciona además muy directamente con la elevación de las concentraciones de gases de efecto invernadero. El CO2 más o menos se distribuye homogéneamente en el planeta, en la atmósfera, a diferencia de los contaminantes locales. Lo que nosotros respiramos en las ciudades, las partículas PM2.5, que hoy todo el mundo ya sabe qué son, de qué tamaño y cómo se miden, pero esas son locales, las respiramos nosotros y nos hacen daños a la salud, incluso ocasionan muertes prematuras. El CO2 es un contaminante global. A lo mejor en concentraciones muy altas nos podría hacer daño. Igual los otros gases de efecto invernadero, el metano puede ser tóxico, como es en las minas, por ejemplo, cuando hay explosiones, cuando hay concentraciones muy altas, pero rara vez lo tenemos así. En la atmósfera se distribuye un poco más homogéneamente, a tan poca medida, como les decía, 415 partes por millón para CO2. No teníamos ese nivel de CO2 en la atmósfera desde hace 3.5 millones de años más o menos. Los humanos no estábamos aquí, ni siquiera los antecesores de los humanos estaban en la Tierra todavía. Estamos, además, en un tiempo muy corto volviendo a ese nivel de concentraciones que les decía se correlaciona muy directamente cómo van moviéndose las concentraciones de CO2 y otros gases de efecto invernadero con la elevación del promedio de la temperatura a escala global. Otros gases, no sé si ya lo platicaron también, lo van a ver seguramente más adelante cuando vean los temas de mitigación de emisiones. Todos son más potentes que el CO2, pero el CO2 es la unidad de medida estándar contra la que se miden los demás en un plazo de 100 años. El metano, por ejemplo, es 28 veces más potente que el CO2 en su capacidad de atrapar energía en la atmósfera en ese periodo de 100 años. Pero el metano es un contaminante climático de vida corta, entonces si la medición la hacemos no a 100 años, sino a 20, el metano puede ser hasta 80 veces más potente que el CO2. Entonces, por eso es muy importante tratar de mitigar no solo CO2, también los otros gases. Hay gases que son miles de veces o decenas de miles de veces más potentes en su capacidad de calentamiento. Algunos son naturales. Metano, CO2, dióxido de carbono, óxido nitroso son gases naturales, existían ya en la atmósfera antes de que llegáramos los humanos. Hay otros que no son naturales, que son industriales, creados por nosotros. Y ahí se ubican los refrigerantes, por ejemplo, los gases F se llaman, gases fluorinados, como los FCs, los clorofluorocarbonos, todos esos que se están ahorita sustituyendo por una razón distinta al cambio climático que tiene que ver con la degradación en la capa del ozono. También el ozono es dos cosas, es un contaminante local, nos hace daño a nosotros, a los humanos, nos crea problemas respiratorios, asma. Ese es el ozono troposférico, el que nosotros respiramos en la ciudad, que se forma en la atmósfera, en la presencia de VOCs, compuestos volátiles orgánicos que se emiten por la combustión, y de NOxes, óxidos nitrosos. También hay el otro ozono, el ozono malo es este, y el ozono bueno es el que está en la estratosfera, que nos ayuda a cubrirnos de la radiación ultravioleta que entra del sol, ¿no? Y ese ozono se degradó por la presencia de estos gases F, ¿no? los clorofluorocarbonos, y eso fue lo que el doctor Molina precisamente contribuyó con su investigación y que le mereció el premio Nobel, con determinar cómo estaban los FCs contribuyendo a la degradación del ozono troposférico, sobre todo en los polos, y cómo eso podría solucionarse, y ahí se llegó al protocolo de Montreal, que ha sido muy exitoso a escala internacional, porque ya encontraron la manera de prohibir por completo esos gases en algunos casos, o al menos plazos para hacerlo, y de encontrar sustitutos que no dañen tanto la atmósfera. Estos son los impactos directos. La temperatura se eleva,
pero no para ahí la cosa, ¿no? Obviamente hay impactos en otras variables climáticas y es muy complejo el sistema climático, es difícil predecir cuáles van a ser esos impactos en el futuro. Esto de nuevo ya es observado, la extensión del hielo marino desapareciendo, la degradación de los glaciares, por ejemplo. Ya hay glaciares que antes se llamaban hielos perennes y ahora resulta que no eran perennes, que sí están desapareciendo, recediendo de manera a veces muy rápida. Y lo mismo está pasando en los polos, en la tundra, se está deshielando y eso además tiene un encadenamiento negativo que no estaba bien establecido en la ciencia, porque al deshielarse los polos, por ejemplo, se pierde la capacidad de la Tierra de albedo, que es la capacidad que tiene de reflejar de nuevo la luz que recibimos del Sol hacia la atmósfera. Como cuando uno se viste de blanco, tiene una capacidad mayor de reflejar la luz. Cuando hace calor, la gente se viste de blanco por eso. Y lo mismo le pasa a la Tierra. Ese encadenamiento no estaba bien establecido en los modelos. Entonces, los modelos del IPCC, del panel de cambio climático, estaban subestimando en los escenarios la posible elevación de temperatura asociada a los mismos impactos que estaba generando la misma elevación de la temperatura. Y lo mismo está ocurriendo con el deshielo de la tundra, por ejemplo, porque ahí, cuando eso se congeló hace cientos de miles o millones de años, quedó atrapado mucho metano, sobre todo metano, que les decía es un gas muy potente. Al deshielarse la tundra, al deshielarse los polos, está liberándose ese metano y a su vez contribuyendo a la elevación de la temperatura. Más concentraciones que no teníamos medidas porque no las generamos realmente nosotros directamente. Otro impacto que todos tenemos, creo que muy visible, es la elevación del nivel medio del mar. Esto ya es observado, cerca de 15 centímetros se ha elevado ya hasta ahora, y eso implica no 15 centímetros de pérdida de costa, implica a veces muchos metros por marejadas y porque hay zonas costeras bajas, incluso abajo del nivel medio del mar. Y aquí hubo otro encadenamiento que tampoco se había establecido muy bien en los escenarios, que tiene que ver con algo que se llama la expansión térmica de los océanos. Se deshielan los polos, el nivel medio del mar sube, porque hay más agua, ¿no?, que antes era hielo, pero además se calienta el océano y eso hace que se expandan las moléculas del agua. Si ponen agua calentada en la estufa, van a ver que si está muy al tope se va a empezar a tirar, ¿no? ¿Qué hay de evidencias recientes? Ojalá fuera 405, ya son 415. Hace 2 semanas llegamos a ese récord. Más de 1 grado centígrado de elevación de la temperatura. Esto es posterior al sexto informe de evaluación del IPCC. El panel intergubernamental de cambio climático son los expertos en cambio climático que se juntan en un panel que formó Naciones Unidas en 1988. En ese tiempo había sospechas de que el planeta estaba pasando por algunas cosas raras, ¿no? Algunos decían que estaba enfriando el planeta. En los 70 se hablaba del enfriamiento del planeta y luego ya se determinó que era más bien un calentamiento lo que estábamos metidos. Y ahí Naciones Unidas llamó a un panel de expertos que voluntariamente se reunieron en el 88 y lo que hace el panel tienen expertos de todo el mundo que revisan qué hay en la literatura. Ellos no crean nueva ciencia, revisan qué hay en todo el mundo. El panel hasta ahora estaba muy enfocado hasta el informe anterior al último, sobre todo en literatura que venía de países desarrollados, porque la mayor parte de la ciencia pues, viene de los países del norte, ¿no? Eso es un tema con la producción científica en muchas materias, pero en cambio climático muy obvio. Además el panel, como son científicos, dijeron pues solo vamos a tomar en cuenta la ciencia que sea revisada por pares, que pase por un proceso muy riguroso para evaluar que es ciencia dura. Entonces toda la literatura gris, la que acá se produce sobre todo en nuestros países, pues no se tomaba en cuenta en los informes. Ahora ya hay algunos pasos, han dado algunos pasos para tomar en cuenta esta otra literatura un poquito menos dura, pero que sí a veces documenta muchas evidencias que son muy útiles. Entonces el panel eso hace, tiene 3 grupos de trabajo. Hay un grupo sobre la ciencia del cambio climático, un grupo sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación, es el grupo 2, y el grupo 3 es sobre mitigación. La primera señal de alarma, les digo, se dio en sus primeras reuniones, 88, y después de eso, pues muy rápido se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se firmó en 1992 en la primera cumbre de la Tierra, en la cumbre de Río. Realmente la segunda, porque la primera había tenido lugar en 72 en Estocolmo, cuando había las primeras evidencias sobre los impactos de los pesticidas en los huevos de los pájaros.
y de ahí se empezó a pensar que había problemas globales que ameritaban que se reunieran todos los países, hicieran cosas. Entonces fue la Cumbre de la Tierra 1, digamos, 72, la 2, la Cumbre de Río original, 92, y de ahí salen 3 convenciones globales: la Convención de Cambio Climático, como les decía, la Convención sobre Diversidad Biológica o Convención sobre Biodiversidad, la CBD, y la tercera, que ha despegado un poquito menos que las otras, que tiene que ver con desertificación. Y de la convención, esto yo creo que lo van a platicar cuando Jorge venga y vea temas de negociación. Empiezan las reuniones cada año, desde 1995 en Berlín, se reunieron por primera vez, y ahí vienen cada año COP1, COP2, COP3, y vamos creo que en COP24, y todavía no tenemos una respuesta suficiente para el problema. Algunos datos, creo que estos ya los tenía revisados. Los años, 15 años de este siglo son los más cálidos de que se tenga registro. Tenemos en los últimos 2 años los meses más cálidos: julio del 2017, julio del 2016, con 16.7 grados centígrados de promedio de temperatura, cuando el promedio de la Tierra está cerca de los 14. No hemos tenido un mes más frío que el promedio desde 1984. Y 15 de los 16 años, esto sigue siendo cierto, registrados están en el siglo XXI. Y un punto adicional es que los océanos, el agua se está calentando más de lo que se está calentando la atmósfera. Entonces, si decimos que 1 grado se ha calentado el promedio de la atmósfera, el océano se ha calentado más que eso. Además, ese grado no es lo mismo en todo el mundo. Hay países, regiones que se están calentando más que el promedio, obviamente, porque todavía son los que se están enfriando gracias al cambio climático. En México, y sobre todo del centro hacia el norte, se está calentando más rápido que el promedio. Esto tenía que ver con emisiones. La mayor parte de las emisiones tienen que ver con el desarrollo. Entonces, es en los países que quemaron carbón, que degradaron los bosques, porque estaban desarrollando con base en esos recursos. El tema ético aquí es que quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son estos: son África, son el sureste asiático, son el Caribe y algunos países de Sudamérica, México incluido, ¿no? O algunas regiones de México. No por decir que México es un país de renta media quiere decir que todo el mundo tiene renta media, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, los grupos más pobres son los que más sufren los impactos y son quienes menos contribuyeron a las causas. Entonces, hay un tema ético aquí alrededor de cambio climático que se reconoce además en las negociaciones, porque hay un principio básico en el acuerdo global que tiene que ver con responsabilidades comunes. Todos tenemos responsabilidad, pero diferenciadas, y capacidades respectivas. Cada quien hace dependiendo de sus capacidades. Estos sí son escenarios. Aquí tenemos en negrito lo observado, y estas son las acumuladas, pero en un año tendríamos que estar ya en concentraciones de máximo 450 partes por millón. Ya estamos en 415. Y la aspiración de algunos países es 1.5 grados centígrados. Entonces, esos escenarios lo que implican son medidas más o menos ambiciosas, movernos más o menos rápido hacia la descarbonización de la economía, la electrificación del transporte y de otros medios de subsistencia, la digitalización, a ser más eficientes pues, en el consumo y la producción de bienes y servicios. Y hacerlo muy rápido, porque de otra manera no vamos a lograr la estabilización de las concentraciones que nos ponga en ruta hacia una elevación de temperatura máxima de por ahí, de 1.5 grados. ¿Por qué 2 grados? Pues se vio que era como lo más ambicioso que se podía esperar. Es un número redondo. Eso se acordó desde Cancún, la COP16 2010 en Cancún. Veníamos de un proceso que había fracasado, la COP anterior, COP15, ustedes saben, algunos no habían nacido, creo, en Copenhague, pero hubo un intento por llegar a un acuerdo ambicioso y repartir la culpa entre todos, digamos, la responsabilidad entre todos, que fracasó por lo que decíamos antes. Muchos países dijeron, China entre ellos, la India, y muchos países menos desarrollados dijeron, ¿yo por qué tengo que contribuir a la reducción de emisiones si a mí todavía me faltan muchos años para seguirme desarrollando? Tú que ya te desarrollaste, ya arruinaste el planeta, quieres que yo haga también algo, pues es como injusto, ¿no? Ese proceso no funcionó. Ese es el proceso de los acuerdos multilaterales tradicionales, y en este tema no funcionó.